Bueno, bienvenidos, muchas gracias a todos, especialmente al ingeniero Alberto Olarte por acompañarnos en esta tarde. La presentación del ingeniero Alberto Olarte sobra, pero para que quede en la grabación la voy a hacer. Ingeniero eléctrico de Uniandes, actualmente secretario técnico del Consejo Nacional de Operación. Ha sido gerente comercial de Chivor S.A., delegado de Chivor y presidente del Consejo Nacional de Operación, gerente de producción de energía de Isagen, delegado de Isagen ante el CNO, coordinador nacional de generación del Comité Colombiano COSIER, director, coordinador producción ISA y director de operación de ISA. Como les dije al principio, en este momento se desempeña como secretario técnico del CNO. Entonces le damos la bienvenida al ingeniero Alberto Olarte. Le agradecemos mucho el habernos querido acompañar en esta reunión en la conferencia Transformaciones del Sector Eléctrico. Es una conferencia de punta, pues, en este momento para todos saber hacia dónde vamos aquí. Entonces, bienvenido, Alberto. Muchas gracias y adelante. Jaime, muchísimas gracias y no saben, es casi emocional lo que siento en este momento de verlos nuevamente a todos ustedes con los que compartimos tantas batallas, entre ellas la del racionamiento, tantas luchas y que ganamos tantas batallas y tantas luchas empezando por allá en el 75, pasando en los 80s con la entrada de proyectos, Gustavo lo recuerda muy bien con el tema de planeamiento operativo, con Systems Control y el grupo de planeamiento operativo, con la entrada de los proyectos a finales de los 80 y entró la década del 90 con todo su fervor y todas sus angustias, como fue el tema del racionamiento del 92, que iniciamos en marzo del 92, como estábamos recordando ahora, hasta el 93, pero que fue, a pesar de todos los males y de todo lo que costó, también sirvió para acelerar el tema de la entrada de la ley eléctrica, que trajo muchos cambios para el sector, de la magnitud de los cambios que se están percibiendo en este momento, pero que sirvieron también para mejorar ya el tema de calidad y tener al consumidor siempre en el centro de atención de todos los negocios de energía eléctrica y del mercado mayorista. Entonces, eso fue en los 90s, vino la regulación y que no ha terminado, o sea, la regulación empezó pero no ha terminado, sigue con aspectos bien importantes en este momento, como son los temas de actualización de la regulación, porque todavía estamos hablando como una Biblia de la resolución 25 del año 1995, que fue digamos, la clave, la madre de las resoluciones para efectos de la operación del sistema y los códigos correspondientes, pero que en este momento se está haciendo una revisión general para actualizarla, porque esto ha cambiado, como lo voy a mencionar de manera, pues, de forma muy modesta, porque esto tiene una profundidad muy grande, todos estos cambios. Voy a mencionar lo que se está viendo a corto y mediano plazo en el sistema. Entonces, sin más, con este recorderis y con la ayuda de todos ustedes al final, o cuando crean, me interrumpen, voy a apoyarme como todo ingeniero, como les decía a José Alberto y a Jaime, como buen ingeniero, nos sentimos apoyados cuando tenemos un PowerPoint. Entonces voy a hacer la presentación correspondiente. No sé si ya la están viendo. Voy a apagar la cámara. Bueno, voy a apagar la cámara para... Está muy bien. Bueno, para el ancho de banda y bueno, entonces el tema son los cambios en el sector eléctrico. Vamos a transcurrir rápidamente, no me voy a extender mucho en los cambios esperados en la matriz de generación.
lo de nuevas tecnologías que se esperan en transmisión, distribución, en el tema de almacenamiento de energía, una parte 3 que son algo importante que ya lo habíamos visualizado desde las décadas anteriores, el tema de inteligencia artificial para la operación de sistemas eléctricos. El punto 4 o la parte cuarta es la demanda como un actor activo, la planificación y operación de la red, y la digitalización y medición avanzada como punto 5. Al final, unas conclusiones cortas, abrimos como para comentarios y análisis y observaciones de todos ustedes, y un anexo, llamémoslo así, con una invitación que les voy a hacer a una jornada y un video que tengo sobre, que ha presentado en el Codensa sobre la primera subestación digital en Colombia, que se inauguró hace muy poco, y en ese video pues observan algunas de las cosas importantes que trae el tema de la digitalización. Entonces, con esa propuesta, entonces, vámonos a los cambios esperados en la ley, en la matriz de generación. Bueno, la matriz de generación de energía eléctrica actual, pues, no me voy a tener en los números, sino más bien en las dimensiones de lo que es el azul, que nuestra matriz de generación es una matriz limpia, es una matriz que tiene un 63% de energía hidroeléctrica, y es una matriz realmente que compuesta por el resto es generación térmica con base en gas y con base en combustibles líquidos, y con unos pequeños aportes en este momento de eólica, solar y algo de algunos proyectos pilotos que ha mencionado el ministro en los últimos meses de geotermia. Pero en términos generales, la dominante es la hidroeléctrica y la térmica. Esto en comparación con otros países, se observa que el azul realmente, que es comparable con lo de Colombia, es para Brasil y para Canadá. Para Brasil y Canadá sí tienen porcentajes, Brasil del 65.8% del total, y Canadá, que sí es absolutamente dominante la generación hidroeléctrica, con el 88.1%. El resto de países, Alemania tiene escasa generación hidroeléctrica, algo España, y México también tiene algo de generación hidroeléctrica, pero los dominantes allí es la generación con base en gas o combustibles líquidos. Bueno, hacia el futuro, esta matriz, ¿cómo se ve? De lo que sacamos del último plan de expansión de la unidad de planeación mineroenergética, ya está trabajando con base en escenarios. Ellos no sacan un solo escenario, sino sacan diversos escenarios en los cuales pues coloca algunas variables. Por ejemplo, un escenario es el atraso de Ituango, otro escenario es un niño colocado a la mitad del camino. El horizonte de planeación en este caso era 2030. El horizonte para el otro escenario es como cuando se veía que cuando se filtró algo de la antigua reforma tributaria, que le iban a colocar un impuesto al CO2, que por lo tanto iba a haber un impuesto para la generación térmica. Entonces se generó un escenario, otro de caudal ambiental, que todavía está la restricción que se está analizando sobre ponerle restricciones a la generación hidroeléctrica, para que se devuelvan las condiciones antes de que iniciara la generación hidroeléctrica, o sea, devolver las condiciones a como estaban las cuencas antes de. En todos esos escenarios hay una alta componente de generación solar, fundamentalmente, y de generación eólica, como observamos aquí en los diferentes valores que se dan casi del orden de hacia el horizonte, hacia finales del horizonte, del orden de 5.000 a 6.000 megavatios entre solar y eólica. Y para otros escenarios en los cuales, por ejemplo, el Hidroituango con 2.400 megavatios, también se hace la sensibilidad, y se observan valores también
que están alrededor de 5.000. O sea, el tema hacia adelante lo que sí tiene es una expansión muy fuerte en fuentes renovables no convencionales, particularmente eólicas y solares. Y eso lo estamos viendo a partir de la información de más corto plazo, que esta es la información de corto plazo que se entrega, que tiene el operador del sistema, y habla y tiene un horizonte de 2 años, y en esos 2 años se ve como lo que está previsto ya con fechas de entrada en cuanto a solares y en cuanto a solar, que es la curúa, llamémoslo así, y la eólica. Se observan componentes bastante fuertes de generación, particularmente solar, muy rápido, y la eólica, que viene muy fuerte también y muy concentrada, como ustedes saben, en La Guajira. La Guajira es una zona de vientos clase 1, y por eso es que los desarrolladores de proyectos están direccionados hacia esa zona para el desarrollo de sus proyectos. Ya hay proyectos, ya como ustedes han visto, han entrado ya equipos a La Guajira, se están en tema de las consultas previas con la comunidad. Es un tema bien complicado, bien difícil, pero también ahí tenemos hay un piloto que el sector tiene desde el año 2004, que fue Gepirache, que EPM instaló desde el año 2004, o sea, tuvimos 17 años, tenemos ahí 17 años de experiencia en el manejo no solo de las comunidades, sino también en el manejo operativo de esta central que tiene, pues desafortunadamente no cumple con los requisitos de la resolución de la Comisión de Regulación en su normativa, y por lo cual pues no va a operar mucho más allá de los próximos 2 años seguramente, hasta cuando cumpla los compromisos que tiene, pero que ha servido de piloto para el desarrollo de los demás proyectos que vienen en fila ya para el 2023. O sea, ya está a la vuelta de la esquina la entrada de proyectos eólicos, y ya está en la esquina, no, en la misma cuadra ya están los proyectos solares que han entrado y que están próximos a entrar también, que van a cumplir como todas las obligaciones regulatorias para entrar en operación. Aquí me detengo, abro un paréntesis, porque es que el tema de las eólicas y solares, como ustedes han visto, son fuentes intermitentes. La solar pues tiene una curva de generación, una campana, empieza a las 6, sube máxima y después empieza a bajar hasta cuando se va el sol. Entonces una campana. Y la eólica pues es intermitente en la medida en que los vientos cambien de dirección, o se apagan los vientos, se llevan a un mínimo y vuelven y suben y vienen con harta fuerza. Entonces es una intermitencia completa. ¿Y quién debe compensar? Si fuera un sistema solamente con fuentes renovables no convencionales y demanda, pues sería una demanda que sería atendida con una intermitencia total. Entonces, tenemos un sistema interconectado ya operando con fuentes convencionales, hidroeléctricas, térmicas a gas, y entran las fuentes renovables no convencionales. Entonces, el cuidado, y por eso la normativa y la operación debe tener claramente estipulado la calidad del servicio, y que las fuentes no entren a deteriorar la calidad del servicio que se está entregando, tanto desde el punto de vista de la operación del sistema como desde el punto de vista del usuario. Entonces, esa intermitencia, ¿quién la compensa? La compensan las fuentes convencionales. Por eso el tema de las hidroeléctricas, que son tan rápidas, muchos de ustedes ya las saben muy bien, y las construyeron y las operaron, saben la rapidez con las que pueden absorber esos cambios de esos cambios de las fuentes no convencionales, las tecnologías convencionales. Entonces, de ahí la importancia de que en la operación se tenga claro, para la operación con la entrada de estos proyectos, cuáles son sus debilidades y cómo entrarían a compensar esas debilidades de las fuentes convencionales de energía.
Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Estamos en que vienen eólicas y solares, no más allá de la esquina, sino ya aquí en esta misma cuadra. En estos próximos 2 años vienen bastantes entradas, sobre todo en esta carrera de las fuentes no convencionales se la ganó las solares, digamos, en cuanto a tiempos, porque es mucho más rápido, pero las convencionales vienen también muy fuertes arriba y viene un punto de conexión de toda esa energía muy concentrada en La Guajira, un punto de conexión hacia la red nacional de transmisión, que la subestación de partida es la colectora arriba en La Guajira, y de ahí parte a conectarse al sistema interconectado, al sistema de transmisión nacional. Entonces, en este momento, la UME todavía está mirando el tema de si lo conecta con HVDC o conecta con AC. Al sistema todavía no hay una definición, pero también ese es un punto importante de expansión de la red. Y lo de los intercambios internacionales, pues en este momento las expectativas nuevamente se abrieron sobre el tema de Panamá, con los últimos movimientos que ha hecho el gobierno nacional para volver a abrir el tema de Panamá, y que algún día se pueda tener la interconexión con Panamá, pues que ya tiene un nodo muy fuerte con Ituango y muy fuerte con Urrá, pues en ese punto. Y la idea pues es, si eso se da, pues es un punto de salida, digamos, de la generación bastante importante. Bueno, y ahora, ¿qué más se abre en todo este tema, además de lo que hemos hablado de fuentes no convencionales, de eólicas y solares? Para que entren y para que se vea todo este desfile de inversiones y desarrollo de proyectos, el gobierno nacional trabajó en aspectos legislativos, como es la ley 14, en 2014, la ley 1715 sobre el tema de fuentes renovables no convencionales, dando incentivos para la entrada. La última, que es la ley 2099, también da incentivos para la entrada, para el desarrollo de estos proyectos. Y adicionalmente, pues la normativa se ha venido adecuando para adecuar la entrada de estos proyectos a la operación del mercado y del sistema en general. Entonces, eso es, digamos, lo que se ve en el cambio en la matriz, en el cambio de corto y mediano plazo en nuestro sistema. Ahora, ¿qué tecnologías vienen en todo este tema? Pues a la par de lo que hablamos de eólicas, solares, biomasa y geotermia, desde transmisión y distribución y almacenamiento de energía. Vienen unos cambios bastante importantes. Recordemos, todos nos tocó este dibujo en el cual pues estaba la generación hidroeléctrica, la térmica, y estaban las líneas de transmisión, y llegábamos ya hasta los distribuidores, donde la recogían ya esa energía para la industria y para los consumidores, y ese era nuestro esquema, y con el cual salimos de la universidad, y en el cual estuvimos trabajando en ISA y durante todo este tiempo. Este esquema nos acompañó durante tanto tiempo, y en el cual pues lo que veíamos era que la demanda pues tenía una participación pasiva. La demanda recibía la energía, había una organización centralizada, y los flujos de potencia siempre iban de generación pasando por el transporte de energía hacia la demanda. Baja participación de fuentes intermitentes, como les decía, la primera eólica fue en el 2004, apenas Jepirachi. La capacidad de intercambio con las interconexiones internacionales en este momento es moderada, apenas 450 megavatios con Ecuador. Con Venezuela no se volvieron a tener, obviamente por razones políticas, no se volvieron a tener intercambios, o sea, la línea está abierta, y tenemos dispositivos fax que llaman en Chinú, Cayo Limón, Tunal y el Statcom de Bacatá. Son, con esta arquitectura nacimos, crecimos y estuvimos operando el sistema durante
tanto tiempo y continuamos obviamente operando, porque esta plataforma no se va a cambiar, solo que, los dispositivos que vienen, dispositivos modulares, por ejemplo, los DIFACs, que acaba EPM de terminar un piloto que estuvo operando durante 6 meses para modificar o potenciar, digamos, algunas líneas internas del sistema de transmisión regional, y que fue todo un éxito. El almacenamiento a través de baterías, límites dinámicos de transferencias de potencia, donde monitoreando se puede aumentar la transferencia de una línea dependiendo de las condiciones ambientales, entre otras. La respuesta de la demanda y la red de distribución activa. Decíamos que la demanda era pasiva, siempre la hemos visto pasiva, pero ahora debe despertarse la demanda. Ahorita miramos cómo. Los superconductores, redes híbridas, hablábamos del voltaje HVDC y conexiones con AC, y acople de sectores, lo que llaman P2T, P2X, o todo lo que tenga que ver con X, o todo el tema del hidrógeno, en fin. Esos son, digamos, como los capítulos de nuevas tecnologías que vienen hacia adelante y que vienen a impactar el desarrollo de toda esta red que se está viendo. Esta es la película de la red, o mejor, la foto de la red futura de nuestro sistema. Bueno, esta es una foto de unas baterías, de unos sistemas de almacenamiento de energía, que son los socios ideales para las fuentes renovables no convencionales. Decíamos que si el novio ideal de una eólica o una solar es un almacenamiento, porque puede guardarle esa energía durante el día y distribuirla o soltarla, llamémoslo así, en otras horas en las cuales ya el sol se ha ido o ha bajado ya la fuerza del viento. Entonces, este es, digamos, un tamaño de más de 50 megavatios que se instala en containers en un lote, y que se conectan a la red de una forma muy, muy modular. Entonces, ese es, digamos, como en esto la tecnología ha avanzado muchísimo, ha avanzado bastante, y de hecho en nuestro sistema ya tenemos los primeros sistemas de almacenamiento o de baterías, que lo tenemos en SIPA, donde se conectaron baterías para asumir la regulación primaria de frecuencia. Entonces, con estas baterías se asume la regulación primaria y sueltan lo que las unidades deberían guardar como reserva para la regulación primaria. Entonces, se aumenta la capacidad de las unidades, y el almacenamiento, las baterías, cumplen con la función de regulación primaria. Es un proyecto bien interesante que puso en funcionamiento ya en GESA, en Zipaquirá. Ahora, hablábamos de lo de inteligencia artificial. Pues yo creo que esto no es nuevo. Realmente nosotros siempre hemos hablado como de la experiencia, de la estadística, de los sistemas expertos. Lo que pasa es que con las mejoras y los progresos que ha habido en todos los temas de computación, de manejo de información, en todo eso ya se está hablando de inteligencia artificial, pero en el fondo es basado en la experiencia, cómo comportarse hacia adelante. Y esto es muy importante, porque esto lo que ayuda es a mejorar la seguridad del sistema eléctrico, a mejorar la predicción de comportamiento de nuestro sistema, y en otros casos también a mejorar, a disminuir los tiempos de restablecimiento cuando hay apagones, y que nos permitan tener rutas óptimas para hacer rápido el restablecimiento y tener la normalización del servicio. Entonces, para esto es lo que está sirviendo, o lo que va a servir, o lo que nos iría a servir todo este tema de inteligencia artificial, también para el control de redes de distribución, por ejemplo. Esto es muy importante, este tema, aplicando estos conceptos de aprendizaje en la red de distribución. Entonces, el tema de control de tensión tiene muchísimos mejores resultados.
Ahora sí, lo de demanda. Entonces, recordemos que la demanda, nosotros hemos sido pasivos durante todo el tiempo. Ahora lo que se espera es que se abra ya a activar la demanda, un remedio, llamémoslo así, o un ensayo de participación de la demanda. Recordemos en el periodo, en el verano del 2016, con la campaña de Apagar Paga, en la cual, pues, después de las recomendaciones que dieron CNO y CND al gobierno nacional, de acuerdo a cómo se establece en la regulación, para iniciar unos cortes de circuitos, debido a la situación que se estaba presentando en los embalses en ese momento y a la pendiente disminución de los volúmenes de los embalses en el corto plazo. Era necesario disminuir esa pendiente y era necesario hacer esos cortes. Era la recomendación que se dio y que el gobierno nacional, con esas recomendaciones, sacó la campaña de Apagar Paga, en la cual, pues, se llegaron hasta niveles del 5% de disminución de la demanda, y con lo cual se logró pasar el periodo de finales de marzo, comienzos de abril, para finalmente, con la llegada de las lluvias, pues ya pasar el periodo crítico. En ese momento se vio que, pues, que la demanda tuvo participación activa y fue eficaz. Entonces, ¿qué es lo que se espera de aquí en adelante con esto de la participación activa de la demanda? Muchas cosas desde el punto de vista de la operación del sistema, porque si la demanda tiene esa capacidad de responder, podría responder muy rápidamente y podría ayudar a la operación de los sistemas en la parte de seguridad eléctrica del sistema. Una respuesta rápida de frecuencia, por ejemplo, o también proporcionar flexibilidad y resiliencia. También el tema de la generación, de la agrupación de respuesta de la demanda a través de mecanismos de agregación de respuesta de demanda. También eso puede ayudar, como en coordinación con los transportadores, con el operador del sistema de transporte o el operador de la distribución, puede ayudar a dar flexibilidad a la distribución desde la distribución a la transmisión. Entonces, fíjense que todo es un tema de coordinación y de organización de la demanda. Si nosotros, como demanda, estamos organizados, podemos tener suficiente robustez y suficiente valor para la operación del sistema, que en determinado momento sea un mecanismo como es el mecanismo de generación, un mecanismo para ayudar a sortear situaciones complicadas del sistema. También cuando hay apagones o cuando hay situaciones complicadas, también nada más el hecho de tener islas permite de manera intencional esas islas, puede disminuir esos tiempos de restablecimiento, y esas rutas de restablecimiento pueden organizarse de manera tal que contemple esas posibilidades de generar islas que establezcan rápidamente, restablezcan el servicio en ciertas zonas. Bueno, después viene el tema el otro salto, es el de digitalización. El tema de digitalización, como lo vamos a ver en el video de Portugal, de la subestación Portugal de Emgesa, el tema de la digitalización trae detrás todo un tema de posibilidad de accesar a datos, que es importante, y el tema de digitalización llega al sector porque también el tema de las comunicaciones ha tenido un progreso y un salto enorme. O sea, la plataforma de comunicación, la plataforma de desarrollo de nuestro sector se basa en una plataforma más abajo de desarrollo también de las comunicaciones. Entonces, sobre esa plataforma, entonces surge el tema de acceso a los datos, los conceptos de plataformas digitales, y todo eso requiere también profundizar en la liberación de los mercados. Hemos hablado de fuentes no convencionales, de solares, de eólicas, de que son intermitentes, y en esa intermitencia que se puede dar en minutos, en periodos muy cortos de tiempo, un mercado como el actual, que es un mercado de 24 horas, con resolución horaria,
Un mercado tiene que granularse mucho más para poder recoger esas características de estos proyectos, de estas fuentes no convencionales. Entonces, esos mercados seguramente tienen que tender a mercados intradiarios, con resoluciones más cortas y con ofertas en esos periodos para ser más compatibles con el tipo de situaciones en las cuales se van a ver comprometido por el recurso primario de estas fuentes no convencionales. Impulsar la inversión en activos digitales. Aquí es importante, en esto juega un papel muy importante la regulación, que pavimente el camino de entrada de todos esos activos digitales, subestaciones, todo lo que tenga que ver con activos de control para la operación no solo del sistema nacional, sino también de los operadores de red, y adaptar esa regulación para un sector ya digital. Esto, digamos, son los aspectos, 5 aspectos, ejes importantes del tema de la digitalización. ¿Y por qué? Porque obviamente el acceso y uso de los datos pues, va a dinamizar el desarrollo de nuevos mercados. El tema de medición avanzada y promoción de inversiones facilitará intercambio de información. Recordemos, estamos mirando datos, estamos mirando información. El tercero dice participación de las plataformas imprimirá más dinamismo a las transacciones y acompañará la profundización de la liberación de los mercados. Estamos hablando de plataformas ya. Se debe tender a facilitar modelos de negocio que aporten eficiencia y valor, aplicando esquemas tipo lo que llaman sandbox o arena, juegos de arena, antes de expedir normas generales como simulaciones en arena, como hacíamos nosotros con la arena, hacer castillos, hacer casas, en fin. Eso es lo que se está pidiendo, y de hecho en la misión de transformación y lo que tiene en la hoja de ruta, estos juegos con arena se están impulsando. Y algo muy importante, y es que estamos hablando de digitalización, y digitalización es comunicaciones, y comunicaciones es abrir ventanas de la operación y de los equipos, abrir ventanas al tema digital y a las comunicaciones, y eso tiene un riesgo, que son el tema de los ciberataques. Entonces, que no tenían los riesgos cuando teníamos, por ejemplo, relés electromecánicos, y con esto, si tenemos relés ya con algunas ventanas digitales, ya el tema de ciberseguridad entra en juego. Entonces, la digitalización tiene que venir acompañada de todo el tema de ciberseguridad que corresponde para la protección, no solo porque por una ventana se puede meter un ataque a todo el sistema interconectado, por un computador de una sala de control se puede meter ya todo un ataque a un sistema SCADA de un control, de un centro de control, de un operador de red, y por ahí al centro de control nacional, en fin. O sea, se puede provocar un apagón nacional, y esto hay que manejarlo con absoluto cuidado, teniendo en cuenta que eso es un riesgo que hay que mitigar siempre. Y el tema de la medición avanzada, el gobierno nacional ya tiene unos metas para el 2030 del tema de la instalación de medidores inteligentes. Estos medidores, pues obviamente tienen una importancia grande en el sentido de que van a registrar consumos, van a leer de manera automática y remota ese consumo, van a detectar y atender de forma automática las fallas, la reconexión inmediata del suministro de energía. Ya nos olvidamos de los sellos que nos colocaban si no pagábamos la factura, y lectura de patrones de uso. En estas 5 líneas hay una cantidad de información que todos nosotros, eso es oro puro. Todos nosotros vamos a generar una cantidad de información que el que la reciba va a poder primero recoger esos patrones de uso, va a hacer recomendaciones de consumo, va a hacer todo lo que se pueda hacer con información. Entonces, este tema de la avalancha de información a partir de esta medición avanzada es un tema bien importante,
y de un desarrollo de tantas opciones que pueda haber de desarrollo de lo que se pueda, a partir de toda esa información, se lo pueda ofrecer a los consumidores. Esto obviamente todo con el beneficio final para el consumidor es una menor tarifa. Eso sí, no debe haber la menor duda sobre eso. Ya en las bases del plan del gobierno 2018-2022 se hablaba de la gobernanza de datos sectoriales, el mercado de datos entre usuarios y actores que vaya articulado al tema de la medición avanzada y a la digitalización. Entonces se decía en eso que para promover la competencia, migrar a un sistema donde los agentes y todo el público en general puedan conocer en tiempo real los datos del mercado y las transacciones y puedan optimizar así sus decisiones. Esto es lo que ya está, digamos, es el marco del plan 2018-2022. Entonces, en esta rápida discurrir por lo que viene y en lo que estamos y en lo que viene en el corto y mediano plazo, pues sí hay unas conclusiones importantes que quisiera compartir además de las que todos ustedes están en este momento estructurando, y son, primero, el sector eléctrico, pues sí está sufriendo un cambio estructural en el sector que teníamos en este momento ya con ese ordenamiento claro de generación, transmisión y distribución y el usuario, pues ahora la energía puede ir de abajo hacia arriba, desde el usuario hacia el distribuidor. Pueden haber tipos de baterías que van a soltar su energía en otras horas o en otros periodos del día. En fin, se baraja las funciones, y ya ese orden que veíamos se rompe a través de estas direcciones de la energía y direcciones de la información de un lado hacia el otro. Ese es el sistema de potencia del futuro. Y para este reto es importante, hay varias aristas. Una es el tema de la participación, pues obviamente se necesitan la participación de los agentes, las instituciones, los fabricantes y la misma academia. En esto de la academia es importante mencionar que el ingeniero eléctrico que tuvimos nosotros, que nos sacó la academia, pues en este momento hay otro perfil del ingeniero eléctrico que se está desarrollando. Es el ingeniero eléctrico, por ejemplo, que con los Andes estamos haciendo estamos apoyando los Andes para un desarrollo de unos modelos para las solares, de la medida que se tenga información de la radiación, sacar el producto, o sea, la generación. Y en esto la Universidad de los Andes nos está ayudando con sus ingenieros. ¿Y quiénes son estos ingenieros? Ya son personas expertas en muchos temas que nosotros no teníamos ni idea en ese momento, temas de manejo de blockchain, de manejo de información, de tantas cosas que me parece que la academia en este momento y debería extenderse mucho más hacia pregrados, todo este tema de nuevas tecnologías, para que el ingeniero no tenga que dar un salto muy grande cuando entre al desarrollo profesional. Decíamos que los avances de las tecnologías de información, telecomunicaciones y de control y supervisión, cambio técnico resultante de preocupaciones, esto es muy importante, ambientales y sociales. Lo que hablábamos de la guía de caudal ambiental es una preocupación ambiental que puede entrar a generar restricciones para la operación de nuestras centrales hidroeléctricas, y la tendencia hacia una mayor descentralización de las actividades de producción de energía y de las transacciones. Esto requiere un marco favorable a la participación del consumidor y a la innovación. En esto hay en esta última línea hay dos temas. La participación activa de la demanda es un eje, y el otro es el tema de la innovación.
Realmente la innovación es, en nuestro país, sí, digamos, pues la innovación puede ser en otros niveles como es el software, control, en fin, pero innovación en hardware sí es muy difícil. El tema es más bien incorporar las nuevas tecnologías a nuestro sistema de la mejor forma y que la regulación facilite esa incorporación, como lo decíamos con el piloto de los DIFACs que desarrolló EPM y que acaba de terminar su periodo de ensayo, digamos así. Entonces, en eso sí se necesita que el regulador facilite mucho ese tipo de incorporación de tecnologías. E insistimos en la mayor relevancia en el mercado a la demanda de los consumidores. Eso sí es muy importante hacia adelante, pues, y pero nos toca que nos organicemos. ¿Y cómo nos organizamos? Con nuevas figuras como el tema de los agregadores de la demanda, o sea, que alguien nos llame y nos diga, mire, ustedes los voy a organizar a ustedes y ustedes estarían dispuestos a participar en ciertas condiciones en la operación del sistema. Eso es, digamos, el tema. Eso es lo que tenía como en este discurrir rápido como estamos viendo el salto que tenemos que dar en esta primera parte de esta década y en qué estamos y los principales puntos de preocupación y de análisis que estamos en el sistema. Y no sé si quieran hacer algún comentario en este momento, alguna observación y aporte, porque yo sé que ustedes tienen mucho, son muy valiosos y tienen aportes muy importantes, digamos, que puedan completar este cuadro. Muchas gracias, Alberto. Abelardo Calderón había levantado la mano. No, fue un error ahí de digitación. Bueno. Excusas les presento. No, pero entonces si hay alguna pregunta, alguna precisión, aunque pues como se ven todos estos cambios tan grandes, necesitamos masticarlos más despacio. Por eso esta grabación va a quedar en YouTube de Asopen para poder analizarla más despacio, porque es pues un mundo muy grande lo que viene encima en el sector eléctrico. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Mientras tanto, yo quería preguntarle, Alberto, con todos estos cambios que se ven, la organización del sector eléctrico en Colombia, ¿qué se vislumbra alrededor de eso? Gracias, Jaime. Bueno, no, en la parte institucional, sí la misión de transformación y el gobierno adoptó en su hoja de ruta, en el foco 5 que se llamaba institucional, varios cambios que se deben implementar. De hecho, la ley 2099, recientemente promulgada, fue un acelerador de esos cambios, porque en esa ley se montaron algunos cambios que venían de la misión de transformación de la hoja de ruta. El tema de la CREC, hay unos cambios también en el Consejo, en la participación en el Consejo Nacional de Operación, de la adición a los 13 miembros actuales que vienen desde la ley eléctrica, la adición de representante de la demanda regulada, de la demanda no regulada, de las fuentes de energía renovables no convencionales, como nuevos miembros del Consejo. En el tema pues que en el tema de lo que esperábamos con el tema de la venta de ISA, esperábamos que el gobierno se diera la pela de separar a XM por muchos argumentos que se habían dado desde la industria, pero el gobierno continuó con XM, vendió a ISA, a Ecopetrol con XM dentro de ISA. Entonces, esperábamos ese cambio, pero seguramente tendrá que darse en algún futuro, porque ISA también podría verse en alguna manera afectado porque esté el operador del sistema dentro de su grupo. Ahora, ese tema de grupo de Ecopetrol, ISA y las filiales es un tema bien interesante, porque lo que se están creando son supergrupos empresariales. O sea, hay un supergrupo que es Ecopetrol y hay un grupo empresarial que es ISA y ISA tiene sus filiales.
y esto y como han visto, se están creando Grupo Energía Bogotá, en el Green Power, están creando grupos. O sea, la dinámica va hacia como las fusiones y creación de grupos, y de hecho hay una noticia en el día de hoy que es importante. Dice que de renovables, las 6 empresas que ya reinan en el negocio, lo dice Portafolio, más del 90% del mercado de energía limpia lo manejan, y dice Isagen, AES Colombia, Celsia, EPM, Enel Bogotá, Enel y Grupo de Energía de Bogotá, que es Enel Bogotá, y EDP Renovables, Energía de Portugal Renovables. Entonces, lo que se está viendo es que se está moviendo, ya no es empresas, se está moviendo, son grupos empresariales en el sistema. Entonces, desde ese punto de vista institucional o de empresarial, digamos, ese es como lo que está en este momento dinamizando las operaciones empresariales en el sistema interconectado, ¿no? Y lo de Ecopetrol sí que marca, digamos, todo un hito en el desarrollo del sistema. Ok, gracias. César Alberto Tobón tiene una pregunta. Sí, buenas tardes para todos. Saludo especial ahí, Alberto. César, un abrazo. ¿Cómo estás? Tiempos sin vernos. Sí. Y yo por aquí muy marginado ya de todas estas actividades del sector, pero de todas maneras con inquietudes. Hombre, muy interesante tu presentación, Alberto. Yo, sin embargo, tengo como un comentario que me surge de algunas de las preocupaciones que manifestaste en el tema de tecnología, hablando especialmente pues del hardware sectorial. Pues no es mucho lo que se puedan esperar en grandes transformaciones, y de hecho pues nuestro país en su grado de desarrollo lo que le espera seguramente es apropiación de tecnologías, y que en ese frente creo que muchos países lo están haciendo muy bien y de manera muy acelerada, y todo eso está llegando. Sorprendía, por ejemplo, ahora no sabía yo ya de todo ese montaje de sistemas de acumuladores y todas las innovaciones que ya se han ido incorporando pues en la operación del sistema. Pero le queda a uno como la inquietud de que la gran transformación que tiene que enfrentar nuestro país tiene que ver especialmente con las definiciones regulatorias apropiadas. El problema de las regulaciones, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, es que si no se dan, los mercados las van imponiendo, y a veces esos desórdenes traen costos muy altos pues, para todos los actores. Yo no sé si una inquietud que pudiera plantearse es sobre la vigencia de nuestros actuales esquemas institucionales. Pues nosotros tenemos una comisión de regulación, pero que creo que de muchos de los actores se han planteado preocupaciones por sus velocidades de respuesta, por su actualización tecnológica, especialmente pues porque los recursos pueden no estar en los requerimientos del mercado. Vos lo planteabas ahora también con una preocupación paralela, y es el papel de la academia, porque ya el perfil del ingeniero requerido para la situación actual es otra del que tuvimos nosotros, y yo diría que todavía somos nosotros, pues aunque no las personas que estamos acá o yo que estoy hablando, sino muchos de nuestras mismas generaciones con muchos de esos perfiles que hoy se dice no son suficientes, son yo diría que satisfactorios para lo que tenemos, pero no sé si suficientes para las necesidades futuras. De hecho, vos mismo lo planteabas con absoluta claridad, ya las universidades se están preocupando por afinar esos perfiles. La pregunta final sería, Alberto, con toda esta preocupación y todos estos comentarios que he hecho, ¿no será que necesitamos un nuevo modelo regulatorio y un nuevo marco institucional para la participación de los agentes en el mismo? Pues no,
realmente el marco regulatorio, mal que bien, pues desde el 94 que salió la ley eléctrica, pues nos viene acompañando. Lo que sí se ha visto es que la industria va adelante de los cambios regulatorios y efectivamente la regulación se envejeció. Como decía antes, estamos todavía abriendo el libro de la resolución 25 del 95 para muchos temas y llegamos a puntos en los cuales se hablaba de termómetros de esto de mercurio, cuando pues en este momento ya la tecnología es otra, en fin, eh, para decir un ejemplo, pero sí, efectivamente la tecnología, pero yo creo que esa velocidad la da no la misma regulación, sino la da como, no sé si es de nuestro sistema, nuestro país, porque es que también la regulación tiene por encima la política, ¿no? La política energética, entonces que la da el gobierno de turno, entonces eso también afecta en la velocidad con que la regulación debe adaptarse a las nuevas condiciones que imponen los nuevos gobiernos. O sea, no hay una política de Estado, sino que es una política de gobierno. Entonces, en ese sentido, el regulador también está bien siendo afectado en su velocidad de respuesta y muchas veces la industria y los casos, tengo dos casos que los acabé de mencionar. Uno es el de la subestación Portugal, la primera subestación digital en Colombia que la hizo empresa sin regulación, sin nada, ellos se entraron a hacerla y la construyeron la instalaron y la inauguraron y está sirviendo. Y lo otro es el piloto IFAX de EPM, que el EPM a través de un acuerdo del CNO lo presentaron, dijeron vamos a instalar estos equipos durante 6 meses, recoger toda la información con el operador, con el CND y vamos a ver si nos funciona. Y les funcionó perfecto. Pero eso son iniciativas que no debería ser así. Uno en el mejor de los casos uno debería pensar que ya la regulación debería estar antes de entrar a establecer todo este tipo de aventuras, llamémoslo así, entre comillas, de cambios e innovaciones. Entonces, pero yo pienso que no es tanto el cambio, yo creo que puede haber un tema de centralización y pienso yo que, por ejemplo, a nivel de microregulación, que la que no se pegue tanto y ha hecho esfuerzos, no se pegue tanto de la microregulación, sino que haga una macroregulación. Y más bien lo establece la resolución 80 de la CREC, un tema de vigilancia más bien de comportamiento de los agentes y que los mismos agentes se autorregulen, que sería sería un proceso muy bueno, ideal, pero requiere también mucho juicio y responsabilidad de todos, ¿no? No solo del que da la facultad, que sería el regulador, sino el que ejerce esa facultad de microregulación, que son los agentes del mercado, ¿no? Pero pues, si se logra eso, se gana mucho en velocidad, efectivamente. Gracias, César. Bueno, Miguel González también tiene una pregunta. Por favor, Miguel. Hola, don Miguel, ¿qué hay? Alberto. ¿Qué más, Miguel? Muy bien, gracias. Alberto, quedé con la inquietud que no mencionaste algo, microredes, smart grids. Hasta cuando yo estaba en la oficina se hablaba mucho de ello. No, es que todo esto hace parte de ese portafolio de Smart Grids, todo este tema de medición avanzada, todo. Y cuando hablaba de comunicaciones, las Smart Grids se fundamentan en las comunicaciones, y en las TICs. Entonces, sí, las Smart Grids son todo esto, digitalización, todo eso hace parte de redes inteligentes que hablábamos en el estudio que se hizo para el 2030 con el BID. Se hablaba del tema de AMI, de medición avanzada, se hablaba de todo el tema de digitalización, de subestaciones, en fin, y todo el tema de comunicaciones, de información. En eso es básico. Sí, no, todo esto está enmarcado en la sombrilla de Smart Grids, Miguel, efectivamente, como tú lo dices. Muchas gracias. Bueno, en este momento no tenemos más preguntas, o si hay alguna, por favor,
Jorge Orlando González. Hola, don Jorge Orlando, ¿qué hay? Don Alberto, muy buenas tardes. Qué gusto ¿Qué hay? saludarte Igualmente, y después de compartir tantos con años. toda esta gente. Desafortunadamente, me perdí buena parte de tu presentación, pero la inquietud mía, Alberto, sigue siendo es el hecho el impacto del Estado. O sea, el Estado sigue en esa tónica de enajenar los activos y las consideraciones respecto a la participación de los grupos financieros, de los grandes grupos económicos, si han constituido desarrollo para el país, o simplemente es un negocio donde ellos sacan lo que esperan y hasta ahí llega su interés. Jorge, pues, su pregunta tiene tanto de ancho como de profundo, pero el tema pasa por un tema de Hacienda, ¿no? De un tema de plata. Y en este momento, por la venta que se hizo de las acciones de ISA, es un tema de plata que por eso los que anunciaron fueron el ministro de Minas y Energía, pero la cabeza en el tema era el ministro de Hacienda, que es el dueño de las acciones, llamémoslo así, del gobierno en ISA y que hizo el negocio, llamémoslo así, de la venta de las acciones, pero la pregunta tiene un fondo que es el tema de si toda esta venta que se ha hecho de los activos estatales o activos del gobierno, particularmente temas de electrificadoras, si ha tenido alguna mejora. Yo pienso que sí, porque es que el tema de las electrificadoras que tenía el gobierno tenía un tema bien complicado, digamos, de manejo. Eran temas regionales, con todo lo que eso significa, y al venderla pues se apartaron de ese tema regional, lo cogieron ya sea en el caso de empresas públicas, por ejemplo, la compra que hizo empresas públicas Sens, Electrificadora Santander, Quindío, La Check, los cambios que ha habido en esas electrificadoras han sido enormes, por todo el tema de organización y reorganización interna que se hizo con los patrones de PM. Y lo que se espera seguramente en el corto plazo es una lucha regional frente a las posibilidades de venderle en las empresas, en las electrificadoras que quedan, que son Huila, Meta, seguramente Sedenar, y creo que se nos pierden ya, quedarían muy pocas, porque aún CEO, bueno, CEO también cambió muchísimo, tanto desde el punto de vista de organización interna como desde el punto de vista de calidad técnica. Ya el CEO, por ejemplo, cuando recordemos, era Sedelca. Entonces, no aparecían los ingenieros por ningún lado. Ahora con CEO, los ingenieros de CEO aparecen en las reuniones, en las jornadas, discuten, hacen propuestas. Ha sido un cambio muy fuerte. Entonces, sí, la respuesta es sí, los cambios han sido muy buenos desde ese punto de vista de reorganización, porque lo que se vendió en su momento estaba muy deficiente. Muchas gracias, Alberto. A ti, Jorge Orlando, gracias, un abrazo especial. Para ti. Yeltsin también tiene una pregunta. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Yeltsin, ¿qué hay? Bueno, quería hacerte una pregunta. Creo que tiene que ver con algunas de las respuestas que ya has planteado, y es, ¿cómo ves tú todo el tema de institucionalización del sector eléctrico colombiano a nivel internacional? Si ves que se vienen unos cambios importantísimos, grandes, y sobre todo considerando como todo el tema de internacionalización, donde muchas de nuestras empresas colombianas están jugando papeles importantes en diferentes países en el sector eléctrico. Sí, y eso lo hemos notado mucho en el tema con este tema de la pandemia y los formatos virtuales a los que hemos visto abocados en las reuniones, en los talleres, foros, etcétera. Sí se ha visto la participación internacional, porque uno observa todas las empresas pues tienen conexiones
tienen filiales internacionales, ISA, en las regiones donde tiene filiales, el grupo Enel, también tiene en varios países. Aún el grupo Enel en algunos comités tiene representantes de Chile. Por ejemplo, en el comité de controles. En el comité de controles, el representante de Enel en GESA es de Chile. Entonces se ha hecho eso y eso es muy importante porque eso eleva la calidad de los análisis, de las discusiones, porque se aporta la experiencia, una experiencia muy buena que se tiene de otros países, se aporta para el sistema nuestro y a su vez de aquí para allá, para afuera. En el tema de ciberseguridad, pues que comentaba ahora, tenemos un acuerdo que es una guía de ciberseguridad con unos requisitos, etcétera, y ese acuerdo está sirviendo de modelo también para otros países. Entonces, lo que se ha permitido es una dinámica de experiencia de un lado para el otro que se está moviendo importante y que se permite a través de la virtualidad, pero sí, efectivamente, en el tema, más que es como fronteras. Estamos fronteras abiertas, digamos, en el tema de conocimiento y de la intercambio de experiencias y lecciones aprendidas. Así es, Jelsin. Ok. Omar Diego Madrid. Sí, muy buenas tardes, doctor Alberto. Omar, ¿qué hay? Muchas gracias por su presentación y felicitaciones. Si bien es cierto, pues la misión de transformación de energía planteó pues unos cambios radicales en las instituciones asociadas pues a los temas regulatorios, inclusive al mismo planeamiento, de los cuales, digamos, su implementación pues se ve que podría ser muy paquidérmica en el tiempo. No sé si usted desde su punto de vista y de su rol pudo haber visto de pronto algunas alternativas que dinamizaran, digamos, las respuestas de estas instituciones ante la evolución pues, de los cambios tecnológicos, las mismas necesidades pues, del mercado eléctrico, de la demanda y hasta en las mismas obras de expansión que requiere el sistema eléctrico. Gracias, Omar. No, yo pienso que la clave está en que la CREC reconozca su papel de regulador de macro y que permita que la misma industria se autorregule o que por lo menos los ciertos organismos como el Consejo Nacional de Operación pidan acuerdos que le den más velocidad a los cambios sin ir contra la regulación, que eso sí es fundamental. Entonces, por ejemplo, lo de los pilotos, se facilitó, el piloto famoso que he hablado varias veces, de EPM, se facilitó por un acuerdo también del Consejo. No, la regulación no tenía nada. El CNO estableció un acuerdo, expidió un acuerdo y hágale. Y se hizo el piloto. Entonces, pero ahorita ya terminó el piloto y entonces toca abrir, porque eran 6 meses y esperar a ver si mandarle alguna comunicación a la regulación para que el regulador mire y de qué forma se puede, digamos, normalizar ya en la entrada de este tipo de tecnologías, dado que fue un éxito su implementación como piloto. Entonces, fíjense que yo creo que si logramos eso en la micro y la regulación de detalle, que no esté con la velocidad de la CREC, sino la velocidad de la industria, ganamos muchísimo, y que la regulación lo reconozca, ¿no? También. Muchas gracias, muy amable. A ti, Omar, gracias. Tenemos otra pregunta de Mauricio Álvarez, por favor. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias. Yo sí conozco muy poca gente de acá. Yo soy Mauricio Álvarez de Colombia Inteligente. No conozco aquí sino al doctor Carlos Ariel y a la doctora María Isabel Vanegas. La pregunta es más como de curiosidad de lo que hablaban ahora de estos equipos y de estas soluciones que se están montando en el norte del país o que se van a montar, de estas energías limpias, digámoslo así. ¿Por qué se está pensando, por ejemplo, en montar un HVDC o un HVAC
para, digamos, para interconectarnos al sistema de interconexión nacional, valga la pena la redundancia, y no directamente pues al sistema. Y ¿por qué, digamos, estos equipos nunca han sido utilizados para interconectar el país con las interconexiones internacionales a nivel eléctrico? No, pero sí recordemos que, de lo último, que con Panamá sí se tenía como, o se tiene como alternativa lo de un cable EDC. Sí, sí se tiene, aún creo que se tiene como alternativa, no sé, no sé si Gustavo o alguno de los gomosos de la transmisión nos quieran dar como algo, algún aporte al tema, pero no, el tema es que con toda la cantidad de megavatios que va a haber allí, muy concentrados, y concentrados y que lleguen a la subestación, se llama la colectora, eso hay que transportarlo, hay que llevarlo al sistema desde arriba, o sea, es una longitud grande, y conectarlo, ya sea, se hablaba de Sogamoso o traerlo más abajo, pero entonces fíjate que las distancias son grandes y lo que se estaba viendo como relación beneficio-costo por la UME, por el planeador, era que se podría incursionar ya en tecnologías DC, pero eso lo miró claramente el planeador, y es eso, la cantidad de inyección de potencia y las distancias también para conectarlos a los centros de demanda fuertes. Ahora, no sé, conectarlos a las redes locales de lo que es la costa de aire y de afinidad, no, porque esas redes de STR, de redes de distribución, están copadas y no pueden recibir toda esa cantidad de energía, de megavatios que se inyectarían en la subestación colectora. Entonces, es eso, Mauricio. Ok, muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Entonces, en este momento no tenemos más preguntas. Si le parece, Alberto, podemos proceder con lo del video. Antes del video, ¿me escuchan? Sí, señor. Antes del video yo sí quería, entonces los voy a hacer la invitación a las jornadas técnicas de transmisión, que son este martes, partimos el martes 24, 25 y 26. El formato es virtual, son por las mañanas, y para que nos acompañen, son gratuitas, la inscripción también en la página, allí está jornadascno.com, ahí se inscriben, es las jornadas técnicas de transmisión, y ahí está la agenda, y es una agenda muy interesante, con todo esto que acabamos de mencionar rápidamente, todo eso se va a ver como en detalle en algunos de los temas, y para nosotros sería un honor tener la compañía de todos ustedes, viejos lobos de mar, en estas jornadas técnicas de transmisión, para que realmente nos acompañen, porque sí, tenemos hasta el momento una cifra récord de inscritos, hasta la semana pasada 475, pero tenemos una plataforma que recibe hasta 1000, entonces con mucho gusto con mucho gusto los recibimos a todos ustedes para que nos acompañen en esta jornada, y ahí está, no es sino entrar a esta dirección y ahí pueden ingresar y se inscriben. Listo. Y por último, entonces, el video. Entonces, yo no sé si lo están viendo. Todavía no. Esperen un momentico. Ok. Bueno, entonces, a ver cómo hago para que vean el video. No sé cómo hacer para que vean el video. ¿Será por la...? Ahí están viendo el escritorio, ¿cierto? Si yo suelto el video aquí, o para que vean mi pantalla, voy a poner mi pantalla, voy a poner aquí la subestación. Ahí están viendo la subestación.
Sí, ahí estamos viendo la subestación, correcto. Bueno, ya voy entonces a ponerlo en pantalla completa y a soltar ya el video. Listo, ya. ¿Listo? Sí, sí, señor. Perfecto. Es corto, 2 minutos. Bueno, eso era lo que tenía entonces. Y Jaime, José Alberto y todos, muchísimas gracias. No sé si tengamos algo más. Eso era la invitación y era el video como anexo a la presentación. Sí,